Luis Díaz se está convirtiendo en exactamente lo que el Liverpool temía, y es que sí, Luis Díaz la está rompiendo en el Bayern, y es que los alemanes están construyendo algo muy serio ahí, y ahora lo han vuelto a hacer, ya que con el fichaje de Luis Díaz simplemente ha sido espectacular. No solo está firmando estadísticas brutales, sino que el trabajo que hay detrás de esos números es una locura, y sin duda se ha convertido en uno de los mejores extremos del mundo. La razón más grande por la que está jugando tan bien es el encaje en el equipo. El ataque del Bayern está construido alrededor de extremos rápidos que pueden desbordar a su marcador y alimentar constantemente a Harry Kane. Por eso Luis Díaz y Olise están funcionando tan bien, porque castigan sin piedad al lateral rival. Se está viendo que la química del tridente ofensivo está creciendo a tiempo real, y es que no tenemos que remontar al principio de la década 2020. Luis Díaz todavía era visto como ese extremo caótico, eléctrico, intenso, pero imperfecto. Un jugador que desbordaba más de lo que definía, que corría más de lo que pensaba y que parecía vivir siempre al límite del desequilibrio y del error. Cuando llegó al Liverpool en enero de 2022, lo hizo como una oportunidad de mercado, un talento en crecimiento que venía de romperla en Portugal y que encajaba en una idea muy clara: presión, ritmo y verticalidad. En ese Liverpool el sistema estaba por encima de los nombres. El equipo de Jürgen Klopp funcionaba como una máquina perfecta sincronizada, donde los extremos no solamente atacaban, sino que defendían, presionaban y sostenían la intensidad del bloque entero. Luis Díaz no llegó para ser una estrella, llegó para ser una pieza más, y durante mucho tiempo eso fue exactamente. Pero el fútbol no se queda quieto, los sistemas cambian, los entrenadores se van, los roles se diluyen y los jugadores, si sobreviven el proceso, evolucionan. Y con el paso de las temporadas el Liverpool empezó a transformarse, perdió energía, perdió piernas, perdió automatismos, y Luis Díaz empezó a destacar no por lo que hacía con el balón, sino por todo lo que hacía sin él. Mientras otro bajaba en el ritmo, él se mantenía, mientras el equipo se partía, él estiraba el campo, mientras esa presión constante que caracteriza a Liverpool se volvía intermitente, él seguía corriendo como si el partido acabara de empezar. Y ahí fue cuando empezó el primer miedo silencioso dentro del club, el miedo de que Luis Díaz no fuera solamente un jugador dentro del sistema, sino que era uno de los últimos que todavía lo sostenían. Cuando llegaron las conversaciones contractuales, el contexto ya no era el mismo. Luis Díaz tenía edad, mercado y mucha ambición. El Liverpool tenía que decidir si renovar a un jugador que no siempre brillaba en números, pero que estructuralmente era muy importante, o si venderlo en el punto más alto de su valor, posiblemente. La decisión parecía lógica: su extremo de casi 30 años, buen precio y momento de reinvertir, pero el fútbol no siempre responde a la lógica contable. A comienzo de la temporada 2025-2026 muchos pensaban que el traspaso de Luis Díaz al Bayern era simplemente un movimiento financiero inteligente, una venta en el momento justo, 75 millones de euros encima de la mesa por un jugador que había costado muchísimo menos. Una operación que en los despachos parecía perfecta, pero en el fútbol fue uno de los mayores errores de la historia moderna de Liverpool. Y fue justamente en ese punto de la historia donde la cosa en Anfield empezó a torcerse, y de repente en Múnich se estaban convirtiendo en el gigante que ahora teme toda Europa. En Alemania estaban construyendo algo alrededor de extremos verticales, un 9 extremadamente letal, y es que Luis Díaz encajó en el sistema como si hubiese sido diseñado especialmente para potenciarlo. Hoy en día el tridente ofensivo del Bayern suma ya 111 contribuciones, entre goles y asistencia de Harry Kane, Olise y Luis Díaz, una cifra que no es casualidad, sino que es consecuencia de una idea clara: tu desborde, agresividad constante contra el lateral rival, centros o pases al área para que el 9 castigue, y en ese mismo contexto Luis Díaz no es un complemento, es dinamita pura. Ataca el espacio como si cada jugada fuera la última, presiona como si ese partido dependiera su carrera entera y define con una confianza que solo lo tienen los jugadores que se sienten actualmente su prime. Y es que si ves el panorama europeo y ves al tridente del Real Madrid que se acerca tan solo a 76 contribuciones, o al tridente del City y del Barcelona que se acercan a las 69, entiendes que el Bayern está compitiendo en una élite absoluta, y Luis Díaz es una pieza central de esa conversación. Hay un punto a recalcar que es muy importante: hoy en día el nivel medio de la liga tampoco está muy alejado de lo que vendría siendo la Bundesliga. El nivel de la liga ha caído drásticamente, por lo que todo lo que no sea la Premier se debería equiparar bastante al nivel que tiene la Bundesliga hoy en día, por lo que el discurso de que son 111 goles de este tridente porque están en Bundesliga, y es que es ilógico que pensar que el Bayern llegue a tener estos números y el Real Madrid y el Barcelona, que se encuentra en una liga fácil también, tengan tan poco. O no es que tengan pocos, es que tienen muchos, pero el Bayern tiene una barbaridad, casi el doble. Y es que esto no es una casualidad. Según rankings recientes, ya se está considerando como el segundo mejor extremo del mundo, solamente por detrás de Rafinha. Ya está superando a nombres como Vinicius, como Kvaratskhelia. Y eso no lo consigue el marketing, ya que en Alemania no hay mucho, se consigue produciendo cada fin de semana. En su primera temporada en Alemania ya suba 31 contribuciones de gol en 31 partidos, una cifra que define lo que está haciendo en
este curso: impacto inmediato, continuidad brutal y un liderazgo ofensivo. Es estadísticamente la campaña más productiva de toda su carrera profesional. Y todavía estamos en febrero, con un mundial ya muy cerca y Luis Díaz a este nivel empieza a ilusionarse Colombia. Lo más impresionante de esta explosión es que no nace de la nada. En el Porto había dejado señales claras que ya podía hacer más de 40 goles y 15 asistencias, siendo campeón de liga, dominando en Portugal, y en el Liverpool repitió números similares. Fue campeón de la Premier, levantó la FA Cup, copas de la liga y disputó la final de la Champions. No era una promesa, ya era una realidad consolidada. En total más de 100 goles y más de 40 asistencias en Europa, y antes de cumplir 30 años, que son bastante buenos números. Lo que está pasando en el Bayern no es una sorpresa, es una evolución lógica, y aquí es donde aparece la parte incómoda para el Liverpool, ya que esta decisión no fue deportiva, sino que fue económica. Priorizó el balance financiero y aceptó una oferta, y se pensó que un reemplazo interno podría cubrir vacíos, pero el fútbol tiene memoria corta y hasta los números lo golpean en las caras. Mientras Luis Díaz no para de anotar y asistir y tener actuaciones decisivas en cada partido en Alemania, en Inglaterra se debate si venderlo en lugar de otros extremos fue uno de los mayores errores estratégicos recientes del club. Tomemos en cuenta que se quedó Cody Gakpo y se fue Luis Díaz, y es que es una locura en ese momento y una locura ahora. Y luego está el contraste más brutal, el que no necesita demasiada explicación. Gastaron más de 365 millones en la reconstrucción ofensiva de Liverpool y vendieron a básicamente la pieza que podría haber sido la más importante de Liverpool esta temporada por 75 millones. Básicamente compraron a Isak, que se lesionó, a Ekitike y a Florian Wirtz por 375 millones, y Luis Díaz le dobla el número juntando a los tres. Obvio que aquí sí entra en juego la liga, ya que ellos juegan en la Premier y este juega en Alemania, pero igual los números son de 3 personas contra 1. Luis Díaz se fue y el Liverpool empezó a mostrarse algo extraño. El equipo seguía teniendo talento, pero ya no tenía filo. Seguía teniendo posesión pero no profundidad, seguía teniendo nombres pero no una amenaza constante. Faltaba alguien que recibiera abierto y obligara al lateral a retroceder. Faltaba alguien que pudiera conducir 30 metros y romper presiones. Faltaba alguien que incluso en días malos sostuviera la intensidad. Y es que no quiero ni pensar qué hubiera hecho este tipo jugando con Ekitike y con Florian Wirtz. Seguramente el Liverpool sería otro equipo hoy en día. Mientras tanto en Alemania Luis Díaz no tuvo que reinventarse, solamente tuvo que potenciar lo que ya era. En un entorno más dominante, con espacio, con más control y sobre todo mucha confianza en él, su juego empezó a verse distinto. Ya no era solo un extremo que desbordaba, sino que era el jugador que condicionaba partidos enteros, un jugador el que forzaba faltas, el que generaba ventajas y el que fijaba defensas y sobre todo el que lideraba uno de los ataques más peligrosos de los últimos 10 años en el fútbol. Y ahí es donde podemos ver el verdadero miedo de Liverpool. No es perder un jugador bueno, sino perder ese jugador que estaba entrando en su mejor versión. Un futbolista que ya no dependía exclusivamente del regate, sino un jugador que entendía en tiempos, espacios y momentos. Un jugador que estaba justamente entrando a su prime, lo vendiste por 75 millones y justamente comenzó el declive de tu equipo. Luis Díaz se está convirtiendo en exactamente lo que Liverpool temía, porque está demostrando que no era reemplazable por perfil, era reemplazable tan solo por un nombre más. No bastaba con repartir goles, porque lo que se fue no solamente es un talento, sino que fue una identidad competitiva. Luis Díaz siempre fue mucho más importante que lo que Liverpool pensaba. Vendió a un jugador que apenas estaba entrando en su prime y se está convirtiendo en exactamente lo que Liverpool temía, el mejor extremo del mundo. Por lo que ya puedes fichar a quien tú quieras, que Luis Díaz hoy en día junto a Luis son dos de los mejores extremos del mundo y ambos están en Múnich. Y lo más inquietante de todo esto es que Luis Díaz parece que todavía está creciendo más y más partido tras partido. No ha entrado en decadencia, no está sobrevalorado, no está sobreviviendo. Está entendiendo el juego desde el nivel más alto, convirtiéndose en ese tipo de futbolista que no necesita ser el protagonista para dominar un partido, sino que se distribuye el protagonismo entre Kane y Olise. Sin duda alguna, desde ese Bayern de Robben y Ribéry no habían llegado al equipo bávaro dos extremos tan peligrosos como lo están haciendo Olise y Luis Díaz, y si siguen así seguramente serán campeones de Champions, que para mí son los favoritos. Y ese fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides suscribirte para más. En pantalla están apareciendo un montón de personas que me han estado apoyando todo este mes. Si tú quieres aparecer, solo tienes que comentar y participar en las encuestas del canal. La pregunta del video es sencilla: en comentarios déjame el top 3 de extremos actuales. Obviamente Olise primero, segundo Luis Díaz y tercero Lamine Yamal, pero quiero leer tu opinión en los comentarios. También entra Rafinha por ahí, pero como está lesionado y es actualidad, pues habría que ver. Déjame en los comentarios también si piensas que Liverpool se equivocó vendiendo al colombiano y si tiene papeletas para entrar en ese top 10 de Balón de Oro. Muchas gracias a todos por el apoyo, yo soy Tuma y nos vemos a la próxima.